Hola amigos, soy Lisa Vukovic y les doy la bienvenida a mi nuevo canal de podcast. Esta vez vamos a hacer un análisis sobre el problema de la caída de Siria. Si ustedes son nuevos en este canal, por favor, y ya les gusta el contenido, pueden darle like al video, pueden suscribirse, activar la campanita para recibir las notificaciones y, por supuesto, invitar a sus amigos y enviarles el link de este podcast a sus amigos para que lo escuchen. Bien, la era Assad ha llegado a su fin. Grupos terroristas establecieron el control sobre Damasco, interrumpiendo un periodo histórico que comenzó en 1971. La derrota de Bashar al-Assad amenaza con cambiar radicalmente la imagen de Oriente Medio. Irán parece ser el principal perdedor de la caída del gobierno de Assad. Para Irán, Siria era la piedra de oro en la cadena de influencia chiita y Turquía era el principal beneficiario. El gobierno de Siria fue derrocado por grupos controlados por Occidente. Esto es muy importante no olvidar. Occidente quiere, como siempre, crear un caos controlado. ¿Qué tanto lo quiere controlar? Es una pregunta aparte, pues actúa como el depredador que infunde pavor en sus presas y no le importa lo que les pase después. De lo único de lo que se ha alimentado Occidente durante toda la historia ha sido siempre de la sangre de los pueblos, de sus riquezas, y para conseguirlo los ha sometido a la destrucción. La destrucción de su cultura, por un lado, imponiendo sus paradigmas de desarrollo y modelos estéticos en sentido ampliado, promoviendo guerras civiles, étnicas y religiosas, mientras explota sus recursos y aparece como una civilización superior que sí sabe aprovecharlos para el desarrollo tecnológico, económico y social solo de sí mismo. Hoy tomamos el ejemplo de Siria, que fue convertida en una zona determinada dentro de la cual no habrá un régimen seguro capaz de defender los intereses de su pueblo. Y al fin y al cabo, ¿de qué pueblos podríamos estar hablando ahora? Hablemos de Medio Oriente hoy, formado por países determinados, formados artificialmente por los intereses europeos, con una cantidad inmensa de diferentes pueblos que son basados, su formación se basa en clanes, con diferentes tradiciones culturales y de una organización socioeconómica que se vieron obligados a danzar bajo los encantadores e ilusorios sonidos de la flauta, de la democracia y los valores occidentales. Muy buena estrategia. Occidente es la medida de todas las cosas, y si los pueblos no son capaces de ajustarse a sus modelos, deberán ser condenados a ser vistos y llamados salvajes. Empecemos por decir que los argumentos de los medios occidentales sobre el fracaso de Rusia en Medio Oriente son fundamentalmente incorrectos. Moscú adoptó la única posición correcta en esta situación. En 2015, Vladimir Putin señaló que los rusos no podían ser más sirios que los propios sirios. Cualquier intento de Rusia de intervenir de alguna manera en esta situación no conduciría a nada bueno. El apoyo extranjero a Assad sería como arrojar un vaso de agua al fuego para apagarlo. Además, Moscú está implicada en un grave conflicto en Ucrania. Está claro que primero hay que utilizar allí todas las fuerzas necesarias y no se puede estar en todas partes con la misma intensidad y al mismo tiempo. El colapso del ejército de Assad en Siria es muy similar e incluso supera lo que vimos en Afganistán durante la ofensiva talibán y la expulsión de Estados Unidos. El ejército sirio, como el afgano, se desmoronó, huyó y aunque pareciera que esto podría haber evitado un terrible derramamiento de sangre, no puede haber esperanzas en que la peor parte no sea la que está por llegar. Y está empezando porque lo vemos en estos días con los asaltos, robos, incendios en diferentes ciudades sirias. La infinidad de videos donde se ve cómo los terroristas del SNA muestran sus trofeos de guerra. Estos trofeos de guerra son mujeres que secuestraron al entrar en Manbij y que trabajaban en una oficina dentro de la comisaría. A este país libre ahora de lo que Occidente ha insistido en llamar el régimen de Assad, es a donde quieren volver los millones de refugiados sirios que se lanzaron a las calles de Europa para celebrar la libertad. Está claro que esta es la libertad que Occidente celebra. Y bien, de otro lado, durante 10 años de presencia de los soldados rusos allí, con muchos muertos entre los soldados rusos, miles de millones de rublos gastados y miles de toneladas de municiones, es más que injusto y desagradecido acusar ahora a Rusia de la pérdida de Siria. Rusia podría haber defendido el ejército sirio y el ejército sirio simplemente se rehusó a pelear a quien estamos defendiendo.
Está claro que el propio Assad hizo todo lo posible para llevar a su país al colapso y a su ejército a la desgracia. Assad no quiso cumplir los acuerdos de Astana en los que mediaron Rusia, Turquía e Irán. Ganó la guerra, pero perdió la paz. Y como suele pasar con algunos países que no han superado su etapa de infantilismo político, esperando que alguien resuelva sus problemas mientras ellos se dedican a vivir a sus anchas. En los 4 años transcurridos desde el fin de las hostilidades, el ejército sirio se degradó rápidamente. Los militares, los generales, fueron olvidados. Su lugar fue ocupado por líderes militares leales al gobierno. Prácticamente no hubo entrenamiento de combate. Los sirios habían oído hablar de los drones de ataque, pero casi nunca los vieron entre sus tropas. En cambio, los grupos terroristas sirios recuperaron rápidamente su potencial y empezaron a dominar las nuevas tecnologías. Rusia está muy ocupada en la zona de la operación militar especial en Ucrania. Irán tiene a Gaza y al Líbano a sus espaldas. Los principales aliados de Siria tenían las manos atadas a la espalda. Mas cuando Siria no quiso defenderse, al mismo tiempo se vislumbraban en el horizonte negociaciones de paz tanto con Rusia como con Hezbollah. El tiempo se acababa rápidamente y los turcos decidieron probar suerte. Estados Unidos también estaba interesado en crear un punto de tensión. Desviar la atención de Rusia de Ucrania es su viejo sueño. Los terroristas no creían en un éxito rotundo y tan rápido, y la operación pretendía ser una invasión limitada y una amenaza solo para Alepo. Esto obligaría a los dirigentes sirios a hacer concesiones a los turcos. Nadie esperaba que el ejército sirio dejara de existir tan rápido y que esto cambiaría todo el equilibrio en Siria. Pero Alepo era el viejo sueño de Erdogan, y cuando en las primeras 24 horas los terroristas excedieron los planes de la inteligencia turca, no tenía sentido detenerlos. Si una fruta madura cae en tus manos, entonces tendrás que ser un tonto para botarla. El apetito viene con la comida, como se dice. Después de un éxito rotundo, los turcos comenzaron a resolver problemas de larga data. Tel Rifat estaba ocupado y el jeque Maksud era el siguiente en la fila. Enormes columnas de terroristas se dirigieron hasta Manbij. Erdogan ya ha recibido más de lo que podría haber soñado hace apenas una semana. Nuevos ataques se enfrentarán a una resistencia cada vez mayor por parte de cada vez más partes en el conflicto sirio. Por supuesto, los turcos lanzarán más ataques en dirección a Manbij y Kobani. Además de la infantería kurda motivada, Estados Unidos puede intervenir. Los kurdos son sus clientes de Estados Unidos y nadie estuvo de acuerdo con ellos en la aniquilación de los aliados. Estados Unidos puede llenar a los kurdos de armas e imponer una zona de exclusión aérea sobre el norte de Siria, especialmente porque el Pentágono ha declarado repetidamente que HTS es una rama de Al-Qaeda. La transformación de la Siria secular en un bastión de terroristas internacionales no es algo que le guste a nadie en todo el Medio Oriente. Antes de la caída de Damasco, ya Irán estaba a un paso de enviar sus tropas e Irak sus tropas también de combate. Hemos oído incluso rumores de que los Emiratos Árabes Unidos se estaban preparando para brindar apoyo financiero a Siria. Pero como vimos, nadie podía ayudar y nadie ayudó a Damasco con su ejército entregando sin ni siquiera combatir. Ni la aviación rusa, ni las tropas iraníes, ni nadie puede defender un país que no quiere defenderse ni luchar por sí mismo. Ahora todos están llevándose su trozo. Veamos el caso de Israel. Israel atacó las provincias sirias de Daraa y Es-Suwaida. Las fuerzas de defensa israelí tomaron Quneitra un poco más temprano hoy, lunes. Parece que Israel podría crear un estado para los drusos que, entre otras cosas, viven en el suroeste de Siria. Por lo tanto, Tel Aviv creará un aliado conveniente para sí mismo que lo separará de quienes ocuparon Damasco y así lo protegerá de ataques. Las consecuencias de la caída de Siria para Rusia son dolorosas pero no críticas. Sin embargo, para Irán la caída de Damasco se convierte en un verdadero desafío existencial. El arco chiita o eje de resistencia ya no existe más. Señalan incluso los medios iraníes diciendo que lo que buscaba ya se ha logrado. Algunos medios iraníes han comenzado a llamar a los terroristas sirios no terroristas ya, sino oposición armada. Uno de los asesores del ayatolá Jamenei, Javad Larijani, explicó que Bashar al-Assad no pudo controlar la situación en el país y por tanto los iraníes no pudieron intervenir. Un típico artículo de la publicación iraní Fars News describe que Irán siempre ha apoyado a Siria, pero en los últimos años los terroristas han mutado, se han vuelto más moderados y el pueblo sirio ha dejado de tenerles miedo.
sea lo que sea que eso signifique. Al mismo tiempo, el ejército sirio estaba decayendo moralmente por razones religiosas y económicas. El incentivo anterior para luchar contra los terroristas ya no existía. Sin embargo, el cambio más importante se produjo para al-Assad. Al parecer, Irán, incluso antes del inicio de la guerra en el Líbano, le señaló la acumulación de grupos terroristas e incluso le hizo oficialmente recomendaciones que no fueron tomadas en cuenta, y esto continuó hasta las últimas horas de la caída de Assad. Además, durante las negociaciones, los funcionarios iraníes expresaron su determinación de fortalecer a Assad, pero este sucumbió a las promesas de otros países árabes y occidentales. Muy interesante. El Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, al hacer una declaración oficial sobre los acontecimientos en Siria, por supuesto, no da tales detalles y dice que respeta la unidad y el principio de integridad territorial de Siria, enfatizando que el futuro es responsabilidad exclusiva de la gente de este país. Se afirmó que Irán, destacando el estatus de Siria como país importante en Asia Occidental, no escatimará esfuerzos para promover la seguridad y la estabilidad en Siria y con este fin continuará las consultas con todas las partes interesadas, especialmente en la región. Aún no está claro si los ayatolás comprenden plenamente que si no pueden ayudar completamente a sus fuerzas proxy en la región, esto cambiará muy dramáticamente el estatus de Irán. Además, al entregar a Assad, dieron a su propia oposición una razón para contar con un resultado similar al sirio. Israel claramente ahora intensificará su trabajo con la oposición iraní y, sin embargo, Irán todavía tiene la oportunidad de cambiar a su favor la situación en la región, declarando que tiene armas nucleares, cosa que no va a aceptar. Al mismo tiempo, no bastará con anunciar simplemente la presencia de armas nucleares, sino que habrá que demostrarlas, mostrarlas y probarlas. Y entonces tal vez Irán pueda volver a elevar su estatus. Bueno, amigos, esto es todo por ahora. Dejen sus comentarios y recuerden darle like otra vez, suscribirse y comentarles a sus amigos. Chao.